Bien, amigos, como todos los miércoles, mira, está con nosotros nuestro asociado, el economista Julio Ortega Tous. Mira, sociólogo, consultor privado, porque tiene su oficina, aunque ya un poco fuera capa caída. Capa caída. Y también un hombre que ha servido al Estado Dominicano de importantes posiciones, incluidas la representación en el exterior en embajadas importantes. Ahora bien, con Julio nosotros nos aprovechamos de juicios que no son de mucha utilidad para poder entender el manejo interno de la economía y de la sociedad, lo mismo que las relaciones políticas internacionales. Buenos días, don Julio. A los tres. Mire, yo lo motivé con una página abierta que se publicó esta semana. Hay muchos temas en el ambiente que deben ser tratados, aprovechando que usted vino temprano hoy. Pero me voy con el primero. El Banco Central publicó una página abierta. Esas páginas abiertas son el fruto de lo mejor del cuerpo técnico del Banco Central. Se le ve la mano de todos ellos y son aportes al conocimiento de la realidad económica dominicana y con una entrega sorprendente, porque muchas veces se dan ahí a conocer una serie de planteamientos que muchas veces los reservan los bancos centrales por los asuntos de política. Pero bien, esta vez se habló de las razones por las cuales existe estabilidad económica y social en la República Dominicana. Eso es sostenible, ahí se mencionaban los tres factores básicos. Pero también se mencionó el tema del Banco Central y su deuda. ¿Por qué lo hizo ese documento? Porque la oposición y economistas importantes dicen que la estabilidad dominicana se sustenta esencialmente en la deuda del Banco Central y que ese ha sido el aporte fundamental que se le ha hecho al presupuesto público para afrontar los problemas del déficit. ¿Qué opina usted? Yo no entendí la pregunta. Repito. Que el gobierno lo que ha hecho es que no respalda al Banco Central en el pago de la deuda, que está como está establecido, y que esos recursos es un parte de lo que se toma para mantener el crecimiento de la economía. La opinión, incluso está muy distribuida esa opinión, porque lo cree mucha gente. Sí. Que las emisiones del Banco Central son las que sustentan el presupuesto. No, pero eso una valoración absurda. Pero lo dicen. No. Pero el que dice eso o es un ignorante o tiene mala manipulador. fe. No, manipulador, porque está consciente de lo que porque, óyeme, ningún banco central del mundo va a querer alterar su balance para mantener un stock de deuda como el que tiene el Banco Central de la República Dominicana. Que no fue una decisión del Banco Central, fue una decisión política del Estado. Cuando se decidió rescatar a los bancos quebrados, Baninter, Bancrédito, Mercantil, y darle asistencia a otros también. Y se creó esta montaña. Cuando en ese momento el Banco Central le da una solución monetaria en vez de fiscal, porque tú podías usar el instrumento del Banco Central, pero con respaldo fiscal, respaldada por bonos del Ministerio entonces de Finanzas, hoy de Hacienda. Pero no se hizo. No se hizo. Le dijo, Banco Central, páguele a todo el mundo. Entonces, eso creó al final de las asistencias financieras a los bancos y a los depositantes, un stock de certificados que había que refinanciarlo. ¿Cómo refinancia un banco central? El stock fue 105 mil millones. 100 mil millones, vamos a redondearlo, 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos. Bueno, esos 100 mil millones de pesos a una tasa de interés altísima. No. Porque con la hiperinflación que se generó, que llegó a un 60%, el Banco Central llegó a emitir certificados del Banco Central a una semana al 60% de interés. Yo cobré algo. Sí, era recogiendo. A una semana al 60% de interés. ¿Qué era? Sí. Los pesos que puso en circulación lo estaba recogiendo. Sí. ¿Y cómo tú lo recoges? Con una altísima rentabilidad que por lo menos te iguale la inflación. Sí. Pero eso que te va haciendo, que la montaña se va haciendo cada vez más grande. ¿Cómo tú impides que el efecto en la economía de ese exceso de monetización no te lleva a la hiperinflación? Verbigracia, el caso de Venezuela.
hoy en día es que tú emitas nuevos certificados a plazos cada vez más extendidos y con tasas de interés más manejables. Esa ha sido la magia del Banco Central. Que lo ha logrado, ¿eh? Sí. No, y aquí hubo economistas que andan ahora pontificando Sí. de que los fondos de pensiones hay que hacer tal cosa, que se pasaron 8 años diciendo que el país va a quebrar. Sí, es verdad. Que todos los días el Banco Central iba a colapsar. Sí, es verdad. Y algunos que administran generadoras del Estado también. Así es, así es. Se pasaron todo el tiempo como las Casandra, ¿no? previendo el apocalipsis Invitando a una corrida contra el Banco invitando, Central. Abiertamente. todos los días 3 horas de noche. Así era. De 7 a 10 de la noche. Yo viví eso como reportero. Y a eso no se le hizo caso. El Banco Central siguió con su política, el Estado con una política fiscal consona, y se aprobó en el 2006 una ley de recapitalización del Banco Central. ¿Qué es lo que dice esa ley de recapitalización? Correcto. Díganos. Esa ley lo que dice es, los certificados que el Banco Central emite hasta una proporción determinada por un porcentaje del PIB que iba a incremento de 0.5, 1%, 1.5, 2%, 2.5 y así sucesivamente, serían reemplazados por bonos del Tesoro. Es decir, tú emites 100 pesos y yo te doy 100 pesos de bono del Tesoro. ¿Qué es lo que yo te cubro en efectivo? Que es el déficit coeficial. El déficit coeficial no son esos bonos. El déficit coeficial es el servicio de esos bonos. Es decir, el déficit coeficial del banco es lo que emite para pagar los intereses. Y eso sí es efectivo. Eso es dinero de alto poder. Y la gente lo espera. No. Usted lo deposita en su cuenta a la gente. O a través de un banco, o de un intermediario, una casa de corretaje, de lo que sea. Entonces, evidentemente, eso es lo que podría tener un ¿Cuánto impacto. suma eso aproximadamente? El déficit 540 mil millones. El pago de los intereses. El stock El stock. Lo que pasa es que sí, el reemplazo del pago de intereses, por ejemplo, tú emitiste el año pasado 10 mil millones. Sí. Para pagar los intereses. Tú deberías recibir 10 mil millones. Y de esa manera, el crecimiento vegetativo va reduciéndose. Sí. Esa es la lógica de la ley de 10 mil millones en la unidad de cambio. El problema es que el banco durante casi todo el tiempo emitía 10 y recibía 4. Y va acumulando un déficit. Entonces, esa diferencia es lo que ha hecho crecer el stock. ¿Por qué? Porque se emiten instrumentos de reemplazo. La ley terminó además. El periodo de ejecución de la ley eran 10 años. Terminó el año pasado. O sea que a final de cuentas eso no fue una decisión de política del banco. O sea, no, al fue contrario. banco, sino fue que es algo que le vino desde fuera. Pero yo te voy a decir por qué sucede eso. Que la gente me dice, tú sí jodes con esa vaina. Sí. Sigue. Señores, el Estado fiscal de la República Dominicana es un enclenque. ¿Cómo un Estado puede tener política social, política de desarrollo, política de vivienda, política de defensa, fortalecimiento de la administración pública, de la justicia, de la policía? Combate a la pobreza. Con una presión Combate tributaria. con una presión tributaria del 14%. ¿Cómo? Sí. Y arriba de eso, también tener que asumir una decisión que tomó un gobierno como el de Hipólito Mejía, errada completamente, ilegal porque no se sustentaba en la ley, de resarcir con todos sus ahorros. Porque fue al margen de la ley. A lo que estaban en los bancos. Yo en aquel momento hice una estimación y después la confirmé posteriormente con banqueros y después con datos directos. Tú hubieras salvado el 90% de los ahorristas de hasta 500 mil pesos. Era el 90% de los ahorrantes. Tú le hubieras devuelto su dinero. Y el impacto fiscal hubiera sido... Pero es que habían un ahorrista. 20 o 30 mil millones. Uno solo era 10 millones de dólares. No, bueno. En dólares.
Uno Y en solo. pesos eran 10 500 millones de dólares. pesos. Sí. Un solo. Ah, Un te solo. hablan de A uno Juan solo. Liranzo. Yo no sé. Yo no sé. No, No, solo, yo no sé de pero lo quién que habla. señala Yo sé Julio, que un solo teniendo una ley, se le devolvieron 10 millones oigan de esto, dólares. teniendo En una- dólares, fuera. teniendo una ley, Julio, nueva, Eso fue lo que le pasó. indicaba lo que tenía que hacer. Que había Una ahorrantes ley, preferidos. Se- una sencillamente nueva eso ley es lo que del tenía Banco que Central hacer. que se Había respetó. ahorrantes y Sí. depositantes preferidos que el Sí. Estado preservó. Eso es Entonces, ¿qué es lo que hizo el Banco Central desde el 2004 y sigue haciéndolo? Es manejar de forma responsable, darle un manejo financiero, primero extender los plazos de una semana Sí. y 60% de interés que tenía en agosto del 2004, se ha pasado a una media de más de 8 años, Sí. el promedio de vencimiento, y una tasa de interés que ronda entre el 9 y el 10%. Y así, eso es lo que ha pasado. Entonces, ¿qué eso te hace? Te reduce el esfuerzo A para una pagar media esos de 8 intereses. años. ¿Eh? A una- Promedio. Promedio. Hay bonos de una más de tasa que 10. llegó a ser de 57 y 60%. ¿eh? Sí. Ya Mira, ahora Julio. es el promedio 8 a 9. Y esa es la parte que pretenden borrar en la discusión. Nadie quiere Ahora, recordar. evidentemente, La tasa esto llegó no, a ser. De 58 yo llegué a cobrar intereses de eso. claro, como Oye, lo con dice, eso viví yo, orgulloso, Julio, orgulloso de Con salvar a el- la nación. Con eso viví yo. Óyeme, óyeme. Los 4 Oye, años. del ahora, eso no PRD. quiere decir que eso puede permanecer así per secula seculorum para toda la vida. ¿Por qué? Porque entonces la montaña de deuda acumulada va creciendo. Sí, así Y la idea es que se vaya absorbiendo ella sola. Así es. ¿Eso cómo se hace? Con una nueva ley de capitalización en la cual enteramente el Banco Central reciba el costo de emisión de los certificados y del costo de los intereses. Bien. Nada Una más. de las cosas que no quedó, Del presupuesto. que no quedó clara, presupuesto general que no de quedó Hacienda. clara en esa página abierta, que yo me hubiese gustado saber, era cuál es justo el déficit cuasi fiscal que se ha acumulado en el Banco Central, el Tú dices, total. ¿cuánto? Pero Pedro, ¿Sabes? Oye, ¿por qué? Pedro, escúchame. Pero deja que explique Pedro, eso. si tú me dices que al inicio del 2004, al inicio del gobierno en el 2004, Eran 3.500. eran 105 mil millones. No. Bueno, antes de eso, antes de esa decisión. Eran Antes de esa 100 decisión. Eran 105 mil millones después del rescate. Y hoy Después estamos en del rescate. 540 mil. Esa es la diferencia. La diferencia entre lo que se emitió y lo que se ha y tenido lo que venir acumulado. refinanciando, lo que se acumula, ese es. O sea, que cerca de 4. Casi No, 4 nueve- veces. nueve- 4 10 veces. puntos porcentuales del PIB. Entonces, aproximadamente 10 evidentemente, puntos porcentuales del evidentemente PIB. eso Ahora, ¿qué amerita una nueva. De todo lo que tú has dicho, llegamos al mismo punto. Todo se soluciona con una reforma fiscal. Nada más. Yo lo Si dije. tú Eso es todo. Una reforma fiscal que le permita al Estado Si tú no Exactamente. expandes la presión llegar tributaria, a la media A la latinoamericana. Exactamente. si tú no expandes la presión No estoy tributaria, hablando de que nos pongamos en lo que dice la Estrategia Nacional de Desarrollo de un 25, un 30. No. La 18, media. La media latinoamericana, que es un 21. 21. no, 21, Sí, exactamente. 21. Ahora, eso implica un esfuerzo. Y bajarle los impuestos a la gran mayoría. Ese ITEVI del 18, Terrible. a Trocho y Mocha, a todo el mundo, eso no puede ser. Tú favoreces también que se amplíe la base. Se amplíe la base, amplíe la base. se baje la tasa y se consoliden los impuestos a las rentas altas. Sí. Yo no lo bajo de 18, ya que lo subí ahí. ¿Cómo es? Yo no lo bajo de 18. Bueno, la ya propia que lo ley- tengo ahí. Ya que lo tengo en 18. pero óyeme. Y eso que están pidiendo los tú vas a hoteleros, ampliarlo de nada que le devuelvan. Este país no está No, preparado pero eso no- orgánicamente para meterse en un lío así. No, eso no es ningún lío. Eso es un lío, ¿eh? No, y además no es a ellos que le van a devolver. Es a los Es a los turistas. turistas. Pero es por eso que te estoy diciendo, que todavía... Eso es un hasta que- mecanismo de incentivo al turismo. No, yo no, óyeme, demasiado incentivo tiene el turismo para que esté procurando uno más que lo que Pero va a no traer a este las país. empresas, Es complicaciones. es al turista. Al turista, demasiado incentivo tiene el turista
El turista que viene aquí, demasiado sólido, ¿Cuáles le son da los incentivos? y robo y No, cosas no. de ¿Cuáles eso. son los Mira, incentivos? oye lo que te voy a decir. ¿Qué incentivo tiene el turismo? Oye, Es un mercado abierto, tú oye vas a lo que te meter voy a todo decir. mejor. La estructura fiscal del país no está preparada para introducirle Eso esa no es complicación. verdad. Por el momento. Eso no es va a verdad. venir, porque cuando entremos en competencia real con todas las grandes potencias del turismo, Y no estamos vamos a en tener que hacer competencia eso. ahora mismo. No, hombre, no. En México tú vas y te devuelven. Julio. México resuelve 32 millones Sí, de turistas al devuelven año. en México. No te, Julio, a no te propósito- devuelven nada. a Ni propósito. ni en Brasil, ni en A Argentina. propósito, tú acabas de plantear el asunto de cómo podemos resolver el problema de déficit. No, Y- yo no espérate. Óyeme. Espérate, tú estás no, pero interpretando. déjame aclararte algo. Yo respeto mucho a los hacedores de política porque yo he estado de ese Está lado. Sí, es bien, verdad. está bien. Y es muy fácil sentarse Sí, en sí, esta es silla verdad. a decir lo que ellos tienen que hacer. No, No, pero está bien. yo doy pistas. Bueno, tus pistas indican. Diríamos percepciones Sí, percepciones. de por dónde debe ir la Pero cosa. ese es el muy bien, espíritu, muy bien. el espíritu de todo lo Hay de que lo tener no- respeto el por esa espíritu de lo que nosotros hacemos a diario aquí es ese. Ese. Sí, mira, De simplemente, bueno, presentar. Tenemos que ir a una pausa. Con la anuencia de ustedes, Vamos a vamos ir al a una cambio y pausa y continuamos. volvemos para decirte algo. Date, brother. sí, que Mira, toma, Julio, Sí. continuamos con Diario de Continuamos. Cuatro. Julio, nos quedamos antes de la pausa, Sí. obviamente. Yo te decía que la reflexión que tú hacías en relación a la situación del déficit, de la deuda del Banco Central, a propósito de lo que acababa de publicar el Banco Central, yo decía, bueno, eso nos lleva a una discusión y a un planteamiento que se están haciendo diversos sectores de hace tiempo, que es la necesidad que ya se hace impostergable de elevar la presión fiscal en la República Dominicana para colocarla por lo menos dentro del promedio de América Latina. Sí, es un Ese es el 21. planteamiento. Pero fíjate que a propósito de eso, hay otro tema tan importante como ese para la nación, que es el tema del transporte, Sí. que tiene el mismo componente. ¿El qué? Bueno, tú tienes ahí una acumulación de situaciones terribles, De distorsiones. de distorsiones que han convertido en un caos el transporte público y de carga de pasajeros en el país. Y entonces eso, ¿cuál es la única solución frente a eso? Decimos nosotros. Bueno, la colectivización. Pero la colectivización involucra importantes sumas. O sea, necesita de un Estado en capacidad de darle para adelante a lo que se inició, hay que decirlo así, con el presidente Leonel Fernández, con el Metro de Santo Domingo, que ha continuado felizmente con el teleférico de Santo Domingo del presidente Danilo Medina, pero todo eso es recurso. el apoyo a la ONCE. El apoyo a la ONSA para aumentar significa, de la misma manera que este señor Marte dice que él va a incorporar 500 unidades más de él suya y que va a recibir a cambio del gobierno las placas. Me lo dijo anoche a mí. Sí, porque ya él negoció con un Sí. empresario chino eso. Negoció con los chinos y va a traer 500 unidades. De esa misma manera, el Estado tiene que estar en condiciones de no traerme 200 guaguas de onza, sino traerme 1000 unidades de onza. No. Si Marte trae 500, Si 500, yo traigo 1000 no 5,000. o 5000 con una facilidad para el mismo Estado y al servicio de la Pero hay un punto. Pero ahí viene el tema: ¿dónde están los recursos para ampliarme la segunda línea del metro hacia los Alcarrizos, montarme mi teleférico? Ese está ya en el En la presupuesto. zona de los Ese está en el Alcarrizos. presupuesto del 2019. La zona de Alcarrizos. Los Alcarrizos. Y ver la posibilidad, que ya también se está haciendo impostergable, de un tren de carga Y y pasajeros. pasajeros como el que está diseñado Jaina. ya. Jaina, Montecristi. Montecristi. Dime algo de Mire, eso. esta mañana tuve el tiempo de ojear algunos periódicos Sí. y vi una rueda de prensa que hizo la directora del Intran, Sí. la de Francesca de los Santos, con una empresa francesa, Sí. con el apoyo de la Unión Europea y de la Agencia Francesa de Desarrollo, de un estudio que se hizo reciente sobre interesante. el tema del transporte, En el la Gran, San- movilidad en la ciudad de Santo Domingo. en el Gran Santo Domingo. A mí me chocó porque como la edad
es lo que te da a ti alguna experiencia, porque tú acumulas experiencia. Sí. En el año 1996, cuando yo entré como subsecretario técnico de la presidencia, yo había tenido conocimiento en mi posición anterior de director de planificación de un estudio que había encargado el Ministerio de Obras Públicas antes del 96, fue como en el 94, en el marco de un préstamo de carretera que hacía el Banco Mundial, de un estudio que hizo Cercitec. ¿Ustedes se acuerdan de Cercitec? Yo sí, yo lo trabajé. De Tomén. Sí. Yo me reuní con Tomén, siendo ya subsecretario, me presentaron el estudio y realmente fue algo revelador. En aquel momento, en el año 96, 95, 96, el 70% de los desplazamientos en la ciudad de en aquel momento del distrito, que ya era, ya No estaba la división, no. No, se dividió después. Sí. Era en transporte público. La gente no tenía vehículo, en un 70%. Pero ahora, hermano. Ahora eso se modifica a que los desplazamientos en el Gran Santo Domingo Bien. es un 36% en Transporte público. el transporte público. Eso quiere decir que la mitad de la población en ese periodo de tiempo, Se está 20 años, movilizando, se montó. se está desplazando en cualquier forma de transporte individual. Que puede ser un motor, que puede ser una carcacha que compró del año con 25 años de vieja. Eso tú lo notas en los barrios. Con tú lo muchísimas notas eso. externalidades negativas. Lo que yo le Llenos llamo los barrios de Déjame carritos. terminar. querida mecánica se llaman los carros viejos. Sí. Una querida mecánica. El asunto es que en ese estudio, de ese 36, me dio tiempo a verlo, Sí. de ese 36 que usa transporte público, 9% usa el metro, 13% usa Los autobuses. no, los conchos. El carro del concho, sí. Del concho. Y un 14% usa autobuses y minibuses. Es decir, esa composición que da ese estudio que Del Intran. hizo el Intran con el apoyo de la Unión Europea y de la Agencia Francesa de Desarrollo, es lo que hay que tomar como referencia para tú trazarte metas en el mediano plazo. Pues eso no es de un gobierno, Pero ese es el de una objetivo administración, eso es es el 10, objetivo de 15 estudio, años. precisamente. Sí. Lo dice. El objetivo Entonces, es ese. ¿qué tú tienes que tratar de hacer? Tú tienes que saber, primero, la tasa de crecimiento de la población del Gran Santo Domingo. Segundo, cuáles serían los proyectos prioritarios que tú pondrías en carpeta para incrementar esa proporción, por ejemplo, de transporte en metro. Yo buscaría que en cuestión de 20 años, de 9 que es ahora, sea un 33 por lo menos, un tercio. Y que el transporte público en otros medios, público del Estado, teleférico, tranvía, exactamente. autobuses, Sí. autobuses, Aquabús. Que en ese estudio, Hasta Aquabús. todas las otras en formas, ese estudio autobuses pueda 14 llegar a un 60% del total Sí. Sí. de la oferta pública. Ahí se va a resolver. Porque de esa manera es que tú vas a reducir este desorden que vimos, Eso es así. que es inaudito. Lo de la El día de Lincoln- ayer, de que se armó un desorden en la Abraham Lincoln, porque los choferes dicen que esa ruta es de ellos, que la onza no puede pasar por ahí. Pero es que nos estamos volviendo locos. Esa ruta de Porque un Ubiere. grupito de Ese empresarios. Ese de Ubiere. de negocio. No, esa no es de Ubiere. La calle no la hizo Bueno, Ubiere. No, ese es Conatra. Conatra de la capital. La Conatra necesidad de la capital y de Santiago. de los trabajadores, Sí. de las personas de los carritos, sí. humildes, Sí, los carritos Conatra. de transportarse. No, mire, yo conozco gente que tiene que transportarse al otro lado de la ciudad. Impidieron ayer. Y eso es una... No, eso es terrible. que onza Eso es circular. terrible. Terrible eso. Impidieron que onza circular en la mañana. Terrible, hombre. Le ubicaron todos los carritos, lo pararon ahí, a esos pobres infelices. Que Entonces se dejaran eso hay que tener una decisión dejaran de muy, ganar muy y la pararon. valiente. Y la población lo va a apoyar. Claro que sí. Porque la población está cansada Harta. de ese chantaje Sí, señor.
de estos pseudo Y sindicalistas. de sorprenderlo como lo sorprendieron ayer, gente que llegó tardísimo a su trabajo, que no pudo. llegar. Y otros Mira, que no pudieron ir. llegar. Ahora que tú dices eso, una de las soluciones, una de El las dinero cosas, que se hace falta. una de las Lo que quiero previsiones que insistir es deben que adoptarse. necesitamos un Inversión. Estado, un Estado con capacidad de respuesta a una demanda que es creciente en todos los A órdenes. propósito de eso, que ustedes hablan de regulación, los 500 autobuses que el señor Marte va a traer, va a traer, sí. bien, lo único, y que le desarrolle esa iniciativa, Sí, y no hay sí, claro, problema. claro. Lo único que quisiera yo estar seguro es que respondan al diseño de la estructura que está diseñando Intran para el transporte colectivo. Tiene que ser así. Porque acuérdate Pero si que le se van a dejan, sí, todo montar, eso está bien, pero se van a acogiéndote a la montar, ley. se van a montar Yo no dije en la noche, pero se van a montar acogiéndote a la ley. corredores. Los corredores tienen la característica de que en algunos sitios tienen estaciones de expendio de ticket y Sí, de ingreso. exacto. Las paradas. Sí. En esos lugares, entonces tiene que ser autobuses que te saquen, que te tengan plataforma. Con plataforma. Con plataforma. Y las personas Que te con la discapacidad saquen también, tener las condiciones. E ingresen a la estación de expendio de Para los todo eso viene tickets el de reglamento. Es como el reglamento O sea, para, y no hay para- problema. para el traslado No de hay los estudiantes aquí. Era cualquiera que agarraba para el traslado de estudiantes, montaba un autobús. Sí. Por lo menos una parte de esos autobuses, los que van a circular. Tiene que ir a someterse al Intran a ver qué tipo de autobús usted tiene, las condiciones de esos Exacto. autobuses Así y mismo. todo eso para poder montar a los Eso, niños. eso por un lado. Por el otro, claro, eso es en los autobuses que vayan a circular por los carriles especializados del transporte rápido por bus. Exacto. Eso es una cosa. Claro, hay otros autobuses que van a transitar por lugares donde no existen el sistema, porque no va a ser posible montarlo, porque va a ser muy estrecho. A mí lo que me por preocupa que es el sea. BTR. Pero el asunto es que hay una coordinación entre empresa privada y el regulador, que es el Intran, y el sector público también. Mira, Las empresas El públicas. BRT, lo que yo El BRT, o sea. con el transporte en autobuses, yo creo que habría que hacer un estudio, yo no lo he visto, de conjunto, para ver si se pueden hacer en la ciudad de Santo Domingo la mayor cantidad de líneas de eso, Del BRT. de BRT, ese autobús rápido en vía exclusiva. Sí. Yo conocí, porque vivía allá como diplomático, en la experiencia de Bogotá, con el Transmilenio. El Transmilenio es maravilloso. Sí. Los autobuses van por el medio, tienen plataforma de ingreso. Y todos son unos autobuses rojos, grandes, articulados. Pero resulta que esos autobuses no son del gobierno, ni de la municipalidad. Empresa Son privados. Empresa privada. Ahora, están dentro del sistema de Transmilenio Con que sus le dice normas. el horario, Yo la estoy de acuerdo velocidad con que eso. van. El El proyecto sistema de pago Sí. es centralizado. Y evidentemente eso no es un ticket, eso es electrónico. Pup, pup, pup. Es similar al de Todo esto. Colectiva en Brasil. ¿Eh? Es un No, sistema no, similar. sí, bueno, Similar. Colectiva fue el primero. Sí. Y el segundo, más exitoso, que se ha tomado como Y ejemplo. hay posibilidad de chantaje ahí en Colombia con eso. ¿Cómo es chantaje? Y tú eres el dueño Bueno, de eso, tú los paro dueños de los cuando me da la gana, autobuses, paro. los dueños de los autobuses, pero eso no es problema, porque es que eso es lo que quieren, mientras más gente tenga mejor. Y son en vía exclusiva. Aquí yo pensé, ayer lo Sí, dijimos en el programa, sí. que podría estudiarse, no es que se haga, Sí. soluciones en ejes importantes como la Churchill, como la La Núñez de Cáceres, 27 de la febrero, Abraham en Lincoln, contravía. en contravía. Luperón. ¿Tú oíste? ¿Sabes lo que es contravía? Sí. Lo que hay en la Roberto Pastoriza, un tramito que hay entre la López Hay un de carril. Vega, sí. Hay un que carril. hay un carril que va en la vía al revés. Pero entonces esa contravía solo para los autobuses. Sí. Ay, nadie se puede meter porque se lo van a llevar. Que Europa lo usa mucho para los trolebuses que tienen. Para los trolebuses que tienen corriente que tienen eléctrica. electricidad van en contravía. Van en Entonces contravía. eso te crea un carril exclusivo. carril Y exclusivo. también se le ponen algunas pequeñas barreras. Y cosas. resta contaminación. porque- Y resta no, contaminación. imagínate. Es decir, que hay muchas alternativas que pueden estudiar, pero indudablemente en un país donde recursos. casi el 80 al 75, el 80% de la población es urbana, de esa proporción, Santo Domingo y Santiago concentran casi la mitad. Los problemas urbanos son cada día más problemas de políticas públicas, no solamente de los ayuntamientos, sino del gobierno central.
Entonces, una solución, Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes y no tiene metro. Hicieron el Transmilenio, pero no es suficiente. Van a tener que acudir al metro, acudieron al metro. Van a tener que hacerlo. Y ellos vinieron Nosotros aquí. ya tenemos 2 líneas de metro que vi ahí en ese mismo informe que están sobrecargadas. Sí, Sí, ya sobrecargada, La sobredimensionada. solución es agregarle más vagones. Le van a agregar, le agregaron ¿cuántos fueron? 6. Sí, le van a agregar. Sí, no, seis, pero seis. lo que pasa es que los andenes Sí. del metro están preparados para que el metro que llega tenga 6 vagones. Sí. Aquí lo usan con 3 nada más. Ahora le van a sumar 3 Si más. tú le pones 6 a cada en las horas pico, Sí, por ejemplo, sí, tú resuelve. transportas más gente. Sí. Y lo otro, evidentemente, terminar la línea 2, a iniciar la línea 3 y continuar, porque eso es un plan que no Pero se eso no es para recurso. nunca. Pero No eso para es nunca. recurso. Dinero, inversión. Eso es dinero. Y a mí me gusta el teleférico. Sí, también, que porque me el proyecto siga del con el teleférico Pero el teleférico. se sustenta con el presupuesto que Sí, tú lo puedes El ejecutar. teleférico va a entrar Mira zona ese, Sí. el 19, que no va a llegar Sí. nunca. ¿El? metro. el teleférico. ¿A dónde? El teleférico saca a la gente de zona De donde zona el metro no va a llegar. Sí, No va a llegar. en Sudamérica, básicamente en Medellín, en Colombia y en Caracas, en Venezuela, que es donde más desarrollo ha tenido, ellos le dicen metrocable. Metro cable. Italia. Son ciudades que tienen montañas, Sí. muchos Sí, cerros. muchos cerros. Entonces ahí sí es imposible llegar. Y se ideó este sistema porque tú le pones los pilotillos y las estaciones y eso en cualquier lugar. Aquí es una ciudad plana, pero evidentemente para tú sacar a la gente de los Alcarrizos, no, de Sabana Perdida, Sí, sí, sí. para tú llevarlo a las estaciones del metro, la única manera era así. Igual que de este lado. donde están En Herrera. en Herrera son, O sea, esa- las está callecitas metido- son, mira, hay callecitas donde no cabe una motonetica Una de moto- esas. No, no, y una lo- motoneta no cabe. Y lo accidentado del Y lo terreno, lo accidentado del terreno. porque- terreno. El terreno sí, accidentado. accidentado, sí. Tú ves la casita ya disparada, pero Tú lo sacas de ahí y se lo pones al metro, que es el plan, Hacia la puerta del metro. a la puerta del metro. Por cierto, parte de los disturbios de ayer fueron en la entrada del metro por aquí. Eso fue planeado así, para causar eso. Porque ¿Cómo el es? que le ha dado en la madre a los transportistas es el metro. Señores, que Sí, aquí, Pero todavía es el verdad. 9% nada más. Pero aún El así, total de desplazamiento debe llegar al 25 al 30. que llegue al 30. Que lo propio ocurre con los autobuses. Por cierto. 14%. Tienen los Por autobuses. cierto que ahí hay que disgregar una parte, porque el hijo mío, que tiene su carro, no lo usa ya. Él vive cerca en el polígono. Él Mira. coge su metro y va al trabajo y regresa en metro. mira, a propósito de lo que decía. Y deja el hermano carro también. parado ahí. A propósito de lo que tú decías de que eso lo hicieron ayer y entorpecieron también lo del metro. Concho, es bueno que la gente no se deje coger De tonto. de tonto y cuide lo que tú has dicho siempre. Las inversiones que se hacen, que es a favor de esa comunidad. Esa comunidad tiene que preservarla y Cuidarla. cuidarla. Mira cómo esos turberos criminales agarraron la funeraria Sí, moderna, municipal. la municipal, que después de esa que dejó De la Sursa. obsoleto, Y la quemaron. y la quemaron. El pueblo, la Dije, comunidad porque- debió impedir. Porque el ayuntamiento decidió muy bien de congestionar de esa gente que tiene mercado tirado en la acera, ocupando acera. Pues ellos lo que hicieron fue que le marcharon y quemaron la funeraria. si se le hace saber en contra a los de la residentes, colectividad claro. de ahí, de las Si familias. se le de hace ahí, saber a los residentes que Sí, eso es suyo, que eso es y tienen suyo, ellos no entran. lo agarran y no entran, no se No atreven. lo dejan entrar. Es la misma gente la que impide eso. Mira, le Sí. quemaron esa funeraria. Por eso es que Una alrededor, funeraria. Un atentado a los esa señores, gente alrededor le de resuelve. cada Claro, escuela un que se atentado inaugure. digna, a los pobres que tú le das con duro toda cuando tú la de la haces ley, eso. Óyeme, funeraria con aire todo, acondicionado, con aire, con todo, muy bien, Sí. con 2 salones. Aquí a 2 cada salas, escuela 3 que se salas. inaugure debe decírsele un colectivo, a la Asociación sí. de Padres y Maestros. Ustedes son Sí, responsables de esto. para preservar eso, junto con las Porque es del autoridades. mismo barrio que surgen los ladroncitos. Sí. En los alrededores de la escuela. No, ese Lo que perraje se llaman que los agarró y quemó inodoros, ese bien público. la ventana, los paneles solares, ¿Cómo que se llama? No, y ahí lo único los que equipos sufre electrónicos que Basilio. ¿Cómo que se llama él? Basilio. Desde que Basilio entra aquí al estudio, Hay silencio. eso es diciéndote, recojan. Sí. Y no que llegaron las águilas. está sino terminando que el juego. terminó programa. Ah, sí, de que terminar el juego. Señores, ellos no lo han dicho, pero yo lo voy a decir. Yo salgo de viaje, voy a estar 2 semanas fuera, porque como aquí se comenta tanto, ahorita dice que porque me votaron
¿De qué? De diario No. de 4. Sí. Sí, a esa boquita. Dile que hay una unidad. Lo echamos para afuera. No, señor. Voy, gracias a Dios, a salir del país 2 semanas y los compañeros se quedan acá, como sale uno, sale otro. De luego le toca Pero a Orión Pedrito. estuvo una semana y pico. Orión acaba de llegar de una semana y media de para que vacaciones. sepan que voy a estar Semana y ausente. media de tiro Voy a Orión. estar ausente 2 semanas de diario de 4, de equipo mediático y de Conotema. Estoy Éxito. en muchos sitios. Éxitos, Pluriempleo, la única forma de sobrevivir. éxitos. Yo tenía En el 4 viaje. a veces. Mira, Julio, No tengo 3. hay un tema que se ha quedado. Pero ya no nos vamos. Hay un Ya tema no que se ha vamos, ya quedado. terminó. Argentina, Tineo, se Argentina terminó. vamos a inaugurado desarrollar. Que son las tiene I-52, nuevo Tineo. presidente del Banco Central. ¿Quién? Guido Argentina. Sutleri, el nuevo gobernador, el nuevo presidente del Banco Renunció Central. el de otro. República Argentina. Renunció. Sí, claro. Y oye, esperan la inflación para este mes 7%. La expectativa es que Para el termine. mes. Pero ya Para el este fondo, mes. el fondo le va a entregar unos Sí. chelitos. Tuvieron Y- que acudir al fondo. La semana que viene analizamos esos efectos, Sí, que ya se claro. agotó el tiempo. Guido Hasta Sutleri. mañana. Sí. Gracias.